En un reciente informe, la OCDE ha recomendado a los gobiernos incrementar el impuesto sobre sucesiones y donaciones y rápidamente los medios de comunicación españoles, especialmente aquellos partidarios de que esta figura tributaria se incremente, han dado mucho eco a este titular y a este informe. Por supuesto, en otras ocasiones, cuando la OCDE ha recomendado abaratar el coste del despido o ha defendido la reforma laboral del año 2012, esos mismos medios de comunicación que ahora utilizan a la OCDE como argumento de autoridad para apoyar un incremento del impuesto sobre sucesiones y donaciones no dijeron lo mismo. No dijeron, bueno, si la OCDE lo recomienda, entonces habrá que aplicarlo en España. Básicamente nos creemos la autoridad de los organismos internacionales en función de que confirme o no confirme nuestros sesgos ideológicos. En cualquier caso, es verdad que la OCDE ha publicado este informe, pero lo importante del informe no es tanto la recomendación final que casi a modo de conclusión efectúa la OCDE, sino todo el análisis previo que recoge este informe. Los economistas solemos distinguir entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva es una descripción lo más objetiva posible de los hechos económicos. ¿Cuáles son las repercusiones de que se incremente o se reduzca este impuesto? ¿Cuáles son las repercusiones de que suceda esto o de que suceda lo otro? Mientras que la economía normativa son prescripciones, no descripciones, sino prescripciones, recomendaciones que supuestamente derivan de la economía positiva, pero no solo de la economía positiva. Cuando se efectúan recomendaciones, los economistas no solo se están apoyando en los hechos económicos objetivos tal cual son descritos en la economía positiva, sino también se apoyan en otras ciencias auxiliares, como la filosofía moral, para recomendar que los gobiernos hagan esto o hagan lo otro. Por ejemplo, pueden decir la desigualdad es mala, este no es un juicio necesariamente económico, es un juicio moral, y como la desigualdad es mala, tenemos que combatirla ¿cómo? Con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque el impuesto sobre sucesiones y donaciones, economía positiva, descripción objetiva de los hechos económicos, contribuye, o no, ahora lo comentaremos, pero contribuye a reducir la desigualdad económica. Por consiguiente, del informe lo menos interesante son las recomendaciones basadas en economía normativa que efectúa la OCDE y mucho más interesantes son los juicios de economía positiva que también efectúa la OCDE en la mayor parte de este informe. La OCDE resume en este informe el estado del arte, el estado de la ciencia, el estado de la evidencia empírica actualmente disponible en relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, cuáles son las repercusiones que este impuesto tiene sobre la economía. Luego, a partir de estas repercusiones, podremos recomendar subirlo o bajarlo, pero lo importante es que conozcamos los hechos, cuál es el estado actual de la evidencia empírica al respecto. Y eso es lo que vamos a resumir en este vídeo. ¿Cuáles son las repercusiones que, de acuerdo con este informe resumen de la OCDE, tiene el impuesto sobre sucesiones y donaciones dentro de una sociedad, dentro de una economía? Empecemos por el impacto que este impuesto tiene sobre la eficiencia económica, es decir, sobre la capacidad que tienen los agentes económicos para coordinarse y para generar riqueza. De acuerdo con la OCDE, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, por un lado, desincentiva en parte, según la OCDE de manera moderada, pero desincentiva que las personas ahorren. ¿Por qué? Porque si uno de los motivos para ahorrar es dejarle a tus herederos algo en herencia y el impuesto se come, devora esa herencia, los motivos para ahorrar se reducen. Es más, lo que puede hacer es incrementar las donaciones filantrópicas de las personas, porque si yo sé que mis herederos no van a heredar o no van a heredar tanto como heredarían en ausencia del impuesto, lo que hago es donar ese dinero a asociaciones benéficas porque normalmente esa donación está exenta de impuestos. También es cierto que según cómo se articulen las donaciones pueden ser mecanismos de elusión fiscal para reducir el pago de impuestos en IRPF que esas mismas personas en vida tendrían que hacer. Por tanto, primera consecuencia sobre la eficiencia económica, reducción del ahorro y por tanto reducción de la acumulación de capital. Segunda consecuencia, que los donatarios, es decir, aquellas personas que recibirían la herencia, como reciben menos herencia cuando está el impuesto, tienen mayor propensión a trabajar. Es decir, su oferta de horas de trabajo se incrementa si el impuesto está en vigor y se reduce si el impuesto no está en vigor. ¿Por qué razón? Evidentemente, si yo recibo una herencia muy cuantiosa, mi necesidad para trabajar en el mercado se reduce de manera importante. Por consiguiente, si las personas que recibirían herencia no reciben tanta herencia,
tendrán que trabajar durante más horas a lo largo de su vida. Y esto desde un punto de vista de eficiencia económica, de crecimiento económico, es positivo. ¿Por qué? Porque habrá más oferta de horas de trabajo, de personas dispuestas a generar riqueza. Ahora bien, la OCDE también matiza que cuidado con esto, porque en la medida en que esas personas pudieran querer crear una empresa con cargo a la financiación que habrían obtenido de una herencia, la herencia puede ser algo así como capital semilla para futuros empresarios que heredan ese capital, ese patrimonio, pues si hay un impuesto, la empresarialidad entre los más jóvenes herederos se podría ver reducida si no cuentan con otros mecanismos de captación de financiación. A su vez, el impuesto podría interrumpir la transmisión de negocios familiares, lo cual también reduciría la empresarialidad de los hijos en la medida en que a lo mejor no reciben ninguna empresa. Por consiguiente, los efectos sobre la eficiencia económica, por resumirlo, son, por un lado, menor ahorro y, por tanto, menor acumulación de capital, lo cual es negativo. Por otro, mayor oferta de horas de trabajo, mayor trabajo entre los herederos, lo cual es positivo. Pero ese mayor trabajo ofrecido puede ser trabajo de menor calidad. ¿Por qué? Porque no es trabajo empresarial, no son más horas de trabajo enfocadas a la creación de empresas en la medida en que la reducción de la transmisión de la herencia puede dar como resultado una menor financiación para que los herederos desplieguen sus proyectos empresariales. Menor acumulación de capital, mayor oferta de trabajo por cuenta ajena, menor empresarialidad. ¿Cuál es el saldo neto de todo esto? Pues es incierto, es discutible. Como vemos, hay argumentos a favor, mayor oferta de horas de trabajo por cuenta ajena, y argumentos en contra, menor acumulación de capital y menor empresarialidad. El efecto sobre el crecimiento económico, por tanto, dependerá de cuál sea la intensidad de estos distintos efectos, y aquí la OCDE no lo cuantifica. Sigamos ahora con las consideraciones sobre la equidad, es decir, sobre la distribución de la riqueza, la distribución de la renta, la igualdad de oportunidades, en general la distribución intra e intertemporal de los recursos dentro de una sociedad. En este sentido, el impuesto puede tener efectos sobre tres variables que influyen en la equidad. Por un lado, la igualdad intergeneracional de oportunidades. Por otro lado, la distribución estática de la riqueza. Y por último, la equidad tributaria. Vamos a comentar brevemente cada uno de estos puntos. En primer lugar, según la OCDE, las herencias son uno de los factores que generan una mayor persistencia intergeneracional de la riqueza. Básicamente, y apelando a la experiencia sueca, la mitad de la correlación entre el patrimonio de los padres y el patrimonio de los hijos se explica por las herencias. Si los padres son ricos, los hijos tienden a ser ricos o al menos a tener una riqueza por encima de lo normal, y la mitad de esta correlación se debe a las herencias. Por tanto, un impuesto sobre sucesiones y donaciones podría, desde esta óptica, incrementar la igualdad intertemporal de oportunidades, en el sentido de que la riqueza de los hijos esté descorrelacionada o más descorrelacionada con la riqueza de los padres, que una persona se labre su propio destino con independencia de cuál sea el patrimonio de los padres. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, y esto lo aclara la OCDE, que la correlación entre más de dos generaciones, es decir, de abuelos a nietos, ya se encuentra muy descorrelacionada y las herencias no tienen mucha influencia. Por consiguiente, como mucho, el impuesto contribuiría a incrementar la igualdad intertemporal de oportunidades entre dos generaciones, pero no más allá, porque más allá, que haya impuesto o que no haya impuesto, ya no tiene tanta relevancia. Las herencias no persisten durante tanto tiempo entre generaciones. El miedo que tiene mucha gente de que se genere una especie de desigualdad dinástica, donde algunas dinastías sean siempre ricas y otras dinastías sean siempre pobres, no se verifica a lo largo de la historia. Ya lo explicamos con el caso de la economía de Florencia. Podréis consultar el vídeo arriba a la derecha en la sección de pestañas. A largo plazo, la correlación de riqueza entre generaciones pasadas y generaciones presentes es muy pequeña cuando estamos dentro de economías de libre mercado, porque en las economías de libre mercado el patrimonio es muy complicado de conservar a lo largo del tiempo y por tanto intergeneracionalmente se tiende a consumir, y la riqueza de los abuelos o de los bisabuelos no explica esencialmente la riqueza de los nietos o de los bisnietos. Sigamos ahora con la desigualdad estática de la riqueza, es decir, cómo afectan las herencias a las desigualdades en el reparto de la tarta de la riqueza a día de hoy. Pues aquí la OCDE
y de manera quizá paradójica y sorprendente para muchas personas que tienden a pensar que las herencias son uno de los principales factores que incrementa la desigualdad de riqueza hoy en día entre individuos presentes, la OCDE constata que en prácticamente todos los países del mundo donde se ha medido, las herencias tienden a reducir la desigualdad de riqueza. Porque aunque los ricos heredan en términos absolutos más que los pobres, la herencia que reciben los pobres es más relativamente importante con respecto al patrimonio que tenían antes de la herencia. Por tanto, después de las herencias, las diferencias entre pobres y ricos se estrechan, no se agrandan. Por ejemplo, supongamos que una persona pobre tiene un patrimonio de 10 y una persona rica tiene un patrimonio de 100. La diferencia es de 1 a 10. La persona rica tiene un patrimonio 10 veces superior al de la persona pobre. Ahora imaginemos que reciben una herencia. La persona pobre recibe una herencia de 1, de una unidad, y la persona rica una herencia de 5 unidades. Por tanto, la persona rica ha recibido una herencia 5 veces superior a la persona pobre, y el patrimonio final pasa a ser 11 en el caso de la persona pobre y 105 en el caso de la persona rica. Pero fijémonos que en este caso la desigualdad de la riqueza se ha reducido, porque si antes la diferencia era de 1 a 10, 10 versus 100, ahora es de 1 a 9,5, 11 versus 105. La desigualdad estática en la distribución de la riqueza es menor gracias a las herencias, gracias al reparto de herencias. En este caso, por tanto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones podría terminar incrementando la desigualdad estática de la riqueza si impide que las personas con menor capital reciban estas herencias. La OCDE exceptúa el caso en que el dinero recaudado por este impuesto se invierta especialmente en beneficio de las personas más pobres de la sociedad. Pero esto, en un contexto de política real, es altamente improbable, porque los políticos saben que les da muchos más votos invertir, destinar, gastar el dinero a colectivos que se pueden más o menos movilizar y votarles a su favor. Por ejemplo, subir el sueldo a los empleados públicos o subir las pensiones a los pensionistas, aunque ninguno de estos colectivos en general integre la categoría de las personas más pobres dentro de una sociedad. Y en tercer lugar, ¿qué decir de la equidad horizontal de los impuestos? La equidad horizontal de los impuestos es que dos personas que obtengan los mismos ingresos a lo largo de su vida paguen aproximadamente los mismos impuestos a lo largo de su vida. Si en cambio dos personas cobran a lo largo de su vida las mismas cantidades de dinero, pero una de ellas paga muchos más impuestos que la otra, entonces no hay equidad horizontal dentro del sistema tributario. Y en este sentido, la OCDE dice que el impuesto sobre sucesiones y donaciones podría ser una forma de introducir equidad horizontal dentro del sistema tributario. ¿Por qué? Pues porque si una persona recibe todos sus ingresos a través de las rentas del trabajo, paga IRPF. Si en cambio una persona recibe la misma cantidad de dinero, pero en forma de herencia, no vía rentas del trabajo, y no hay impuesto sobre sucesiones y donaciones, entonces esa persona no paga impuestos, aunque haya recibido a lo largo de su vida la misma cantidad de dinero que la otra, que lo ha recibido trabajando y pagando mensualmente el IRPF. Sin embargo, también hay que considerar que la persona que transmite la herencia sí estuvo pagando IRPF conforme la estuvo acumulando, y también hay que considerar que el receptor de la herencia, si quiere vivir de las rentas de la herencia y no consumir meramente el patrimonio que le ha legado aquel que ya pagó impuestos sobre la renta sobre él, si el heredero quiere vivir de las rentas de la herencia, esas rentas normalmente sí estarán sometidas a impuestos dentro de la categoría de rentas del capital del IRPF. En definitiva, como vemos, el caso a favor de subir el impuesto sobre sucesiones y donaciones a raíz del análisis que hace la OCDE no es ni mucho menos muy fuerte. En materia de eficiencia hay pros y contras. Incentivamos el trabajo, pero desincentivamos la acumulación de capital y la empresarialidad. Y en materia de equidad, pues en algunos aspectos, como la equidad intergeneracional, puede que mejore durante un par de generaciones de padres a hijos, pero puede empeorar la distribución estática de la riqueza y no queda muy claro que sea necesario introducir el impuesto sobre sucesiones y donaciones por cuestiones de equidad horizontal. La OCDE, después de efectuar todo este análisis, que es un análisis de economía positiva, un análisis descriptivo muy correcto, da el salto prescriptivo, economía normativa, de recomendar
que los gobiernos suban este impuesto, siempre y cuando, teniendo en cuenta, esto también lo matiza la OCDE, que la situación de cada país puede ser distinta y que, por tanto, la recomendación genérica no tiene por qué servir para todos y cada uno de los países. Si hay países que ya gravan mucho el patrimonio, pues entonces tiene menos sentido que introduzcan este impuesto. Pero aún así, la OCDE efectúa un salto de la economía positiva a la economía normativa sin justificarlo demasiado bien. Pasa de la descripción a la prescripción sin decirnos muy bien por qué. No nos dice cómo pondera los distintos pros y los distintos contras para que los pros le pesen más que los contras y, sobre todo, presupone, sin demostrarlo, tampoco es su función, pero desde luego para hacer esa recomendación sí que hay que partir de una base de filosofía moral. Y la OCDE presupone que la redistribución coactiva de la riqueza es algo que es moralmente legítimo, cuando no tiene por qué ser moralmente legítimo. Imaginemos que encarcelando a determinados grupos sociales consiguiéramos mejorar la eficiencia y la equidad dentro de una economía. ¿Sería eso suficiente para justificar que se encarcele a esos inocentes dentro de esos grupos sociales? Evidentemente no. ¿Por qué? No por consideraciones económicas, sino por consideraciones de filosofía moral, de ética. La ética es lo que marca las restricciones de a dónde puede llegar o no puede llegar una determinada recomendación de política económica. Y la OCDE eso no lo toca, no intenta demostrar que quitarle la riqueza a una persona que la ha acumulado pacíficamente y que decide de manera voluntaria transmitírsela a otra persona sin generar, por tanto, ningún tipo de daño a terceros, que quitarle la riqueza, el patrimonio a esa persona sea algo legítimo. Presupone que lo es, pero no lo demuestra. Y por tanto uno puede comprar todos los argumentos de economía positiva que resume la OCDE en este informe y que hemos también resumido en este vídeo, sin aceptar en absoluto las conclusiones a las que, de manera un tanto chapucera, llega la OCDE cuando dice: en función de estas consideraciones previas, aunque sin explicar muy bien cómo pondero cada una de ellas y en función de unos análisis éticos que no explicito y que no profundizo en ellos, llego a la conclusión de que hay que subir los impuestos y en concreto el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la mayoría de países occidentales. Una conclusión precipitada, un non sequitur, en realidad, con respecto a las premisas previas, que sin embargo es la conclusión que ha sido amplificada por los medios de comunicación. No nos quedemos con esa conclusión, o no nos quedemos con esa conclusión simplemente porque lo diga la OCDE sin ningún tipo de justificación sólida para la misma. Quedémonos con el análisis previo, objetivo, descriptivo sobre los efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones y a partir de ahí y de nuestras propias argumentaciones en materia de filosofía moral lleguemos a una conclusión a favor o en mi caso en contra de subir los impuestos sobre sucesiones y donaciones. En todo caso, eso sí, si uno defiende subir el impuesto de sucesiones y donaciones a partir de los argumentos que utiliza la OCDE, debería al mismo tiempo defender una rebaja del IRPF, especialmente para las rentas más altas, porque si lo que nos preocupa, si lo que nos interesa tanto es aumentar la oferta de horas de trabajo, porque ese es el gran argumento que se puede dar a favor del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues lo que no tiene mucho sentido es subir el impuesto para incentivar el aumento de las horas de trabajo, que la gente quiera trabajar más, y al mismo tiempo establecer un IRPF muy alto que tiene el efecto contrario, que es el de desincentivar que la gente quiera trabajar más. Si subimos el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la recaudación debería ir a parar a bajar el IRPF. Pero eso, mucho me temo que ningún gobierno lo está planteando hacer. Los gobiernos se apoyan en este tipo de informes como el de la OCDE para justificar una mayor rapiña fiscal sobre sus sociedades. Pero no pensemos que esa rapiña fiscal se asienta sobre consideraciones técnicas. Puede tener alguna ligazón con esas consideraciones técnicas, pero al final es una rapiña meramente ideológica. Una rapiña que los gobiernos querrían imponernos con argumentos técnicos o igualmente sin ellos.